como una declaración de parte del mismo Espíritu Santo en la necesidad de su pueblo de empezar a declarar bendición. Ponía como título del mensaje: Profetiza Iglesia. Y creo que Dios nos está llamando a pasar barreras. Dios nos está llamando a cruzar todo tipo de prejuicio y empezar a levantarnos como verdaderos hijos de Dios. Amén. Amén. Vamos a leer en Hechos de los Apóstoles el primer pasaje. Un pasaje muy conocido. Aquí viene hablando en Hechos de los Apóstoles aquel día especial de Pentecostés, cuando los discípulos estaban reunidos y vino la promesa de parte de Dios. Vino el Espíritu Santo en ese lugar, entró un viento recio que llenó toda la casa. En cada uno de ellos fueron puestas lenguas de fuego repartidas sobre cada uno y empezaron a hablar nuevas lenguas. Fue tan fuerte ese movimiento espiritual que en ese tiempo algo pasó. Algo se sentía en el mismo ambiente que respiraban los hijos de Dios. Y hermanos queridos, algo está pasando en este tiempo. Algo está pasando en la iglesia de Roca de Salvación. Algo está pasando en el ambiente, algo se respira. Y dice a partir del verso 5: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea que la gente estaba ahí y estaban tan confundidos porque estos hermanos hablaban en lenguas, pero nadie entendía. Versículo 7: y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Dicen que cada una de las personas que estaban ahí le escuchaban hablar en la lengua de ellos, aunque ellos hablaban en lenguas y no se entendía qué lengua era, pero algo le hacía entender sus palabras. Dice la palabra de Dios, verso 9: partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estos hombres, cuando estaban hablando, no sé cómo, pero había tantas personas ahí de distintos lugares que en su propio idioma escuchaban cómo hablaban las maravillas de Dios. Escuchaban hablar maravillas del Señor. Versículo 12: y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Y aquí viene la primera pregunta. Cuando hay un movimiento espiritual, cuando hay algo que se está soltando de parte de los cielos, hermano, trae conflicto. Trae conflictos de entendimientos, de razonamientos y de acciones. Porque la gente se encuentra perpleja y no sabe cómo actuar. Dice la palabra de Dios que ahí estas personas, cuando se encontraron con esto, que los sorprendió, que no eran algo habitual, que no habían vivido, preguntaron: ¿qué quiere decir esto? Sabían que hablaban las maravillas de Dios, pero su pregunta fue: ¿qué quiere decir esto? Versículo 13: mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, como diciendo, están borrachos. Había tal diferencia de opiniones que en ese mismo grupo había gente que decía: ¿qué quiere decir esto? La gente que pensaba en Dios, diciendo: ¿qué quiere decir Dios con esto?
Pero había muchos, como el día de hoy, hermanos queridos, que se van a burlar. ¿Cuántos hay que cada vez que van a la iglesia le dicen, ahí va el pastor? Ahí está el aleluya. Y muchas veces te van a tratar así. Pero en tu corazón tiene que estar siempre la misma pregunta: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir Dios con todo esto? Y me llamaba mucho la atención porque en ese momento se levantó Pedro. Cuando se levantó, dice versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Él lo primero que se acordó fueron las palabras del profeta Joel. Versículo 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y maravilloso. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Él se paró en ese momento, sintiendo del mismo Espíritu Santo que le decía: esto, hermanos queridos, ¿quieren saber qué es? Es lo que anunció el profeta Joel. El profeta Joel dijo: el Señor en los postreros días derramará su espíritu sobre toda carne. Hermanos queridos, algo pasó en su corazón. Si usted nota en la escritura, él habla todo lo que dijo el profeta Joel, letra por letra lo fue diciendo. Por favor, vamos a pasar a Joel, lo vamos a leer, la profecía de Joel, capítulo 2, versículo 28. Dice así: y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Estamos en el tiempo más grande de gracia, donde aquel que invoca el nombre de Dios, dice su palabra, va a ser salvo. Van a ser perdonados sus pecados, cubiertas sus faltas. Pero eso no solamente movió al apóstol para hablar ese día. Y eso es lo que me llama la atención. ¿Por qué razón él se levantó de esa forma a declarar esa palabra? Porque en ese momento descendió el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. Qué extraño, ¿no? Justamente ponía la palabra para el título de hoy: profetiza iglesia. Buscaba la definición de profetizar. Y creo que muchos sabemos que el profeta es el que recibe la voz de Dios y la transmite al pueblo, ¿verdad? Pero cuando leía la definición de profetizar es muy extensa y tiene muchas variantes, tanto que no hay una diferencia entre el verdadero profeta y el falso.
También hay una variante que habla del vidente, que también es profeta. Pero sacaba una conclusión, me gustó mucho esta definición, dice que profetizar equivale a uno que habla en nombre de otro, que actúa como su boca. Y en esto, hermanos queridos, tenemos que saber que es delicadísimo el profetizar, porque más de uno no quisiera ser un falso profeta, ¿cierto? ¿No te gustaría que alguien diga, no, vos estás profetizando algo que Dios no dijo? Pero hay algo que incurre en el corazón, porque se trata de su espíritu. Cuando se levantó en ese momento el apóstol Pedro y escuchó esa pregunta, ¿qué quiere decir esto? Él se levantó y dijo, esto es lo que profetizó Joel. ¿Cómo será que va nombrando él? Y él dijo, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Quién hay que no se le diga hoy mismo, esto es lo que profetizó Joel? Y cuando escuchen, tus hijos y tus hijas van a profetizar, no vas a pensar en tus hijos. Inmediatamente, y vas a sentir en tu corazón que ellos van a profetizar. Pues sí me pasó. Después sigue diciendo, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Saben que hay hermanos que me cuentan sus sueños? Hay personas grandes, ancianas, que me cuentan sus sueños. ¿Qué quiere decir esto? Hay niños que quedo maravillado, hermanos queridos, cuando me dicen que vieron el rostro del Señor en sueños. Y yo les creo. Hay gente en el trabajo que me dice, yo tengo el anhelo en mi corazón, quiero ver el rostro de Dios. Qué lindo, hermano. ¿Y saben qué le digo yo? Seguí así, hermano querido, porque sí te va a pasar. No dejes de creer. Y ahí cuando nombra justamente la palabra, no es extraño que no haya una definición exacta de profetizar. No es extraño, porque el profetizar no solamente es declarar. Ese día cuando él se paró en ese lugar a declarar que esa era la profecía cumplida del profeta Joel, hermanos queridos, ¿qué? ¿Alguien le contó sus sueños a él? ¿Alguien le fue a decir que un joven tuvo visiones? ¿O él vio que la luna se hizo oscura y se convirtió en sangre y el sol se oscureció? ¿Vio la columna de humo y fuego en la tierra? No, hermano. Él sintió el descender del Espíritu Santo. Él sabía en ese lugar donde estaban que fue Dios el que llenó esa casa. Y cuando hay gente en esta casa, hermano querido, que empieza a hablar en lenguas, porque los hay, ciertamente deben ser muchos, pero no sé si usted lo sabe, pero hay ujieres que se arriman y me dicen, hermano, no sé qué pasó, empecé a hablar en otra lengua. Hermano, siga orando, porque esa es la presencia del Espíritu Santo, es esta palabra. Hay una niña que en su casa, orando porque sentía algo malo en su hogar, empezó a orar y a correr toda cosa mala de su hogar, empezó a hablar en lenguas en frente de su madre. Siga así, hija, siga así en el nombre de Jesús. Es la presencia del Espíritu Santo, es su promesa, es el cumplimiento. Cuando me cuentan sus sueños, siga así, esa es la promesa del Señor. Y si hay algo que me dice que hoy se está cumpliendo esta palabra, es lo mismo que le pasó al apóstol Pedro. Él vio algo, hermano. Él vio algo por el Espíritu que anunciaba que algo venía.
algo que estaba esperando en su corazón. Pero cuando uno dice profetiza iglesia, es una iglesia que se tiene que levantar a profetizar. Es una iglesia que tiene que empezar a declarar. Este hombre sintió esa presencia del Espíritu Santo y soltó toda la profecía de Joel, aunque no estaba cumplida por completo. Y fue tan fuerte el impacto en ese momento, dice la palabra de Dios, que 3.000 personas se convirtieron al Señor. ¿Qué me llama la atención? Yo me puedo levantar hoy, volverles a leer la profecía y decirle, esto es. Y hermanos queridos, esto que está pasando en Roca es el cumplimiento de la profecía de Joel. Esto es el cumplimiento de su palabra. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Cómo no vas a pensar que tus hijos van a profetizar? ¿Cómo no vas a sentir que la mano de Dios viene, que se va a mover algo espiritual en tu casa, en tu vida, en tu barrio, en tu provincia, en esta tierra completa? Algo está por suceder. Pero no fue solamente una palabra, no fue solamente sentir la profecía y soltarla. Era necesario que este hombre, para alargar esa palabra, tenga que pasar algo en su corazón. Vamos a leer el siguiente pasaje, Romanos capítulo 4, versículo 17, dice así: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Esta es una promesa. Pero quería decirle que nuestro Dios es el que llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué hay en tu vida hoy que todavía no es? ¿Qué estás esperando todavía que no se ha concretado? Pues te digo que tu Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Él ni siquiera tiene esperanza de que sucedan. Él ya las vio hechas. Y no te dudes. Le decía a mi esposa, ¿sabes que la palabra de Dios dice que nosotros somos Dios? Sí, así nos ve el Señor. Aquel que se ha entregado en las manos de Jesús es el reflejo de Cristo. Y Jesús es el mismo Dios. Y dice la Escritura que Él nos ha puesto en este tiempo para que tengamos tal fe en nuestro corazón, que no importa la situación que estés pasando, Dios desde arriba llama las cosas que no son como si fuesen. Habla de fe. Habla de un Dios que todo lo puede. Habla de un Dios de lo imposible. Habla de un Dios que puede con cualquier situación que tú, que yo, que esta tierra no pueda. Y eso es lo que produjo en Pedro. Quizás su palabra estaba en su corazón aún desde niño, pero tenía que producirse a través de las cosas maravillosas que Dios hizo en su vida, que su fe crezca en su corazón de tal forma que no sea solamente una palabra escrita, sino que dentro de él sea una realidad. Y eso tiene que estar en nosotros. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro,
Hermanos queridos, eso es la palabra de Dios. Se va a cumplir todo lo que está escrito. Dios respalda completamente su palabra. Ahora, hermanos, hay situaciones que estamos pasando difíciles, en las cuales Dios nos va a llevar como iglesia a profetizar, a declarar con fe que lo que no es, va a ser. ¿Alguien lo cree? No lo veo muy convencido. ¿Alguien cree que Dios va a transformar las cosas? Si es para el Señor, que sea más fuerte, hermano. Amén. ¿Qué impulsó a este hombre a levantarse enfrente de todos? No había necesidad, si él tenía la presencia del Espíritu Santo. Algo adentro suyo lo hizo parar. ¿Qué fue? Me acuerdo de Pedro. ¿Quién no sabe su historia, no? Fue él el que caminó sobre las aguas, pero vio la tempestad y se empezó a hundir. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fue él el que dijo: no, yo no te voy a negar nunca. Negó 3 veces al Señor y después lloró amargamente. Muchas veces, hermanos, para soltar la palabra tiene que haber una transformación en tu corazón. Porque ese día, cuando él se paró, no se paró como el de siempre. Se paró creyendo que Dios sí podía. No era él, porque él sabía que se podía hundir en las aguas. Él sabía que no podía dar su palabra porque podía fallar como hombre, como vos, como yo. Él sabía que tenía debilidades y temores, pero algo adentro suyo, ese Espíritu Santo, le dio un convencimiento de que iba a pasar. Sí, va a pasar. Y hoy declaro, hermanos queridos, en el nombre de Jesús, estos son los días que profetizó Joel. Estos son, hermano querido, Dios está derramando su Espíritu sobre toda carne. Nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán. Este es el tiempo en que se tiene que levantar una iglesia y ver las circunstancias que está pasando y no creer al enemigo. Empezar a creer lo que dice su palabra, tomar la palabra de Dios de bendición, levantarse en fe, renunciar a tu viejo yo y levantarse como un hijo de Dios y declarar que algo va a pasar. No importa cómo se vea, Dios es el que ve las cosas, el que hace, el que transforma, el que renueva. Él es el que sana, Él es el que liberta, el que bendice. Yo le creo. Es necesario, hermano querido, que nos levantemos en el nombre de Jesús a hacer lo que no se hizo, a terminar lo que nos falta como hijos amados. La segunda pregunta me quedaba al final, cuando leíamos la definición. Dice que profetizar equivale a uno que habla en nombre de otro, que actúa como su boca. ¿Quién habla a través de tu boca? Cada vez que pasan circunstancias, situaciones difíciles, y entras a sentir en tu corazón: no, ya no cambio más. No, otra vez lo mismo. Cuando alguien viene y te dice: no, si a vos te va a ir siempre igual. Cuando te miras al espejo y pensás: no aguanto más, no resisto más. Cuando te ahogan las cuentas, cuando te tiene mal la aflicción, cuando tienes temor a la muerte. ¿Quién habla a través de tu boca?
Si no estás soltando la palabra de Dios en esa circunstancia, no es Dios. En este tiempo te tenés que levantar en el nombre de Jesús y saber que lo que te está pasando, hermano querido, es duro, pero para Dios es pan comido. ¿Alguien lo cree? Escuche bien. Para mí puede ser lo más difícil, me van a soltar lágrimas. Vas a tener que orar como nunca, leer la palabra, buscar santificarte, ayunar para alcanzar lo que Dios te ha prometido. Te va a doler agachar la cabeza, pedir perdón, perdonar, pero para Dios es pan comido. Para tu Dios esto es pan comido, hermano querido. Y eso es lo que saltó en el corazón de Pedro. Yo creo que lo que está por pasar es tan grande que Dios va a empezar a sanar a los enfermos. Dios va a empezar a levantar a los muertos. Va a bendecir a los que están tristes, levantar al cautivo. Y una pregunta: cuando Dios empieza a soltar todos esos milagros, porque viene, hermanos queridos, cuando se levante ese hombre, el paralítico de su silla de rueda, ¿dónde vas a estar? ¿En tu casa o en la casa de Dios para ver su gloria? Cuando Dios abra los ojos al ciego, ¿dónde vas a estar? ¿En tu casa o vas a estar en la casa de Dios para ver su gloria? Cuando Dios traiga bendición y sane a tus hijos, ¿dónde vas a estar? Yo quiero estar aquí, no quiero perderme la mano de Dios. Algo en mi corazón, como el profeta, quiero levantarme a profetizar por mi casa, por mi esposa, por mis hijos, por mi madre, por mi padre, por mis hermanos. ¿Por quién te vas a levantar a profetizar? ¿Por quién vas a empezar a declarar que sí va a pasar lo que no se ve? Que Dios va a hacer lo que no está hecho todavía. ¿Por quién te vas a levantar a cambiar, a transformarte, a cumplir lo que te falta? En el nombre de Jesús, hermanos queridos, en Roca se está cumpliendo la profecía de Joel. Este es el tiempo donde la iglesia se tiene que levantar a profetizar.